Servicio de Rentas Internas es la institución encargada de fondear al Estado con la recaudación de impuestos de toda índole. Y en los últimos meses el gobierno ha tomado algunas medidas económicas y ha aumentado impuestos. En cifras, ¿cuáles son las expectativas de recaudación para el 2024? Eso por un lado. Por otro, existe la evasión tributaria y el ocultamiento de dineros mal habidos. En ese sentido, ¿cuál es el trabajo que ha emprendido la nueva administración del SRI? Lenin. Fernando y Samantha lo vamos a revisar. Para ello, le damos los buenos días a Damián Larco, director general del SRI, economista. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo muy caluroso a la ciudadanía. En los últimos meses se han aprobado algunas reformas legales que incorporan nuevos impuestos o mecanismos de recaudación. Empecemos por lo que se aprobó en diciembre del 2023, la autorretención y la remisión tributaria. Enero y febrero, ¿cuánto dejaron por concepto de autorretención? ¿Se está cumpliendo con las expectativas que se habían planteado? Es correcto, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo del presidente Daniel Noboa ya ha dado los primeros resultados y en febrero de este año 2024 se ha incrementado la recaudación con respecto a febrero de 2023 en un 6% y eso es gracias Pero me está hablando de la recaudación total. De la recaudación solo de febrero. Ok, pero la recaudación total de impuestos. La recaudación total de impuestos es la proyección del 2024, que podemos hablar más adelante, pero un poco para ver los resultados iniciales de la Ley de Eficiencia Económica. En febrero ha incrementado la recaudación y esto es gracias al régimen de autorretenciones de las 510 empresas más grandes del Ecuador que se pagó el 14 de febrero la primera cuota que representó cerca de 186 millones. Eso ha hecho que se incremente la recaudación de este mes de febrero. Y luego la misma Ley de Eficiencia Económica ha generado nuevas plazas de empleo porque se han brindado incentivos a la contratación de empleo joven, empleados en el sector de la construcción, empleados en el sector de varios sectores que se han generado para nuevos empleos. Que no aparecen todavía registrados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quizás y más adelante aparezcan. Ahora, el tema de la remisión tributaria, de los 900 millones de dólares, ¿qué expectativa, de la expectativa pues que era 900 millones de dólares? ¿Cuánto se ha recaudado hasta ahora que han transcurrido 60 de los 150 días que tienen los deudores para tratar de ajustar esto? Bueno, en la misma Ley de Eficiencia Económica se establece la remisión de los intereses, multas y recargos, que hemos tenido un avance bastante exitoso. A la fecha tenemos 116 millones de dólares recaudados. La expectativa son 700 millones, esperamos llegar a los 900 inclusive. Entonces, ¿por qué es exitoso? Porque el comportamiento histórico es que los contribuyentes se acojan al final del periodo de remisión y al día de hoy tenemos 116 millones ya a la fecha, entonces en los primeros días de la remisión. O sea, eso es importante resaltar. Es decir, que al día de hoy se haya recaudado el 14% del monto total previsto cuando ha transcurrido el 40% del tiempo, no pasa nada, porque la gente está acostumbrada a pagar al final. Es correcto, ese es el comportamiento, es lo que analizamos nosotros. De hecho, nos ha sorprendido que se acojan los primeros días de la remisión. ¿No es mejor hacer un reajuste a la expectativa, una actualización de la meta, un sinceramiento del valor que se aspira a recaudar? ¿O ustedes están allí montados en esos 700 millones? Hemos enfocado el plan de control incluso en incentivar esta remisión. Tenemos las auditorías express, las auditorías que en la administración tributaria toman alrededor de un año, la estamos haciendo en un mes y justamente en este primer semestre del año, de tal manera que incentivemos que se acojan los contribuyentes a la remisión y llegar a esta meta de 700 o 900 millones inclusive. Incentivemos es una metáfora de presionemos, ¿no? Sí, incluso estamos presionando. Y está bien que se presione a los que no cumplen pues con sus obligaciones, pero se trata de eso. Correcto, es que es básicamente los controles que estamos haciendo y tenemos varios controles. De hecho, se viene ya la renta a personas naturales el presente mes de marzo y tenemos un plan de monitoreo fiscal. Justamente hemos analizado cuál es el comportamiento de los contribuyentes y vemos que hay muchos que están por debajo, el pago de sus impuestos está por debajo de la media. Entonces, a aquellos contribuyentes les vamos a enviar un correo persuasivo indicando que ya conocemos de su comportamiento y que lo adecúen en la declaración de renta del año 2023. Este es un programa piloto que estamos haciendo y aplicado a esta renta 2023.
Y hablando de renta 2023, que ya se declara este año, me gustaría un poco indicar a la ciudadanía que las cargas familiares, hemos hecho una reforma y se pueden incluir las cargas familiares que tengan hasta $450 en el año de ingresos grabados. Y hemos extendido el plazo para reportar estas cargas familiares al Servicio de Rentas Internas. 15.716 millones de dólares señala la proforma presupuestaria que se va a recaudar en este 2024 en impuestos. Pero en ese cálculo no está el IVA al 15%, no están los impuestos a las utilidades de las sociedades, de la banca, ni de las cooperativas de crédito, tampoco está un eventual incremento al impuesto a la salida de divisas. Actualizado el cálculo de los valores a recaudar, ¿a cuánto asciende la nueva proyección, la nueva expectativa? Bueno, la proyección del año 2024, considerando los efectos de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, llega hasta $20.000 millones, con lo cual eso representa un incremento con respecto al año anterior de un 15%. Tenemos $1.300 millones que se espera recaudar con el IVA, 325 millones con las contribuciones a las sociedades, 200 millones con la contribución a la banca y el incremento al IE se da el 5%, entonces con todas estas contribuciones llegamos a $20.000 millones. Pero la diferencia está bastante amplia entre lo que se presupuestó y... Estamos hablando en cifras brutas, porque lo que se presenta en la proforma presupuestaria son cifras netas. Claro, aparte que son $15.000 millones en recaudación de impuestos, pero hay otros $3.000 millones que provienen de otro tipo de aranceles, en fin, de otras situaciones. Economista, ¿usted es de los que cree conceptualmente, teóricamente, ¿ustedes de los que creen que a mayores impuestos menor recaudación o no? Bueno, el presidente Daniel Noboa está enfocado en reactivar la economía. Ese es uno de los propósitos. Usted es una persona que se ha dedicado a esto durante toda su vida, es un especialista en materia tributaria y conceptualmente. Porque hay dos posturas, ¿no? Hay la que dice, si quiero recaudar más, entonces pongo más impuestos. Pero hay otros que señalan, en cambio, que si se ponen más impuestos por la curva del Laffer, el Partido Social Cristiano es especialista en estos señalamientos, entonces va a haber una menor recaudación porque se contrae el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué orilla ustedes se ubican? Bueno, es que hay que ver la presión fiscal del país. Si vemos la presión fiscal del país, incluso por debajo de la media de América Latina. Entonces, el IVA, por ejemplo, ¿no? Al 15%, incluso el 15% está por debajo de la media de América Latina. En Colombia tenemos un 19%, en Perú el 18%, en Uruguay un 22%, entonces estamos por debajo de la media. Entonces, mientras estemos por debajo de la media en el análisis comparativo, no estamos en esta curva del Laffer que usted menciona, mientras no estemos por encima de esa presión con respecto al resto de los países, estamos bien en la carga tributaria. ¿Cuánto están debiendo hoy Rentas Internas, el Estado ecuatoriano, por la no devolución del IVA a los adultos mayores? Bueno, esa es una deuda heredada. Recordemos que el gobierno del presidente Noboa, cuando asume el gobierno, hereda deudas por alrededor de $4.000 millones. Y una de esas deudas es heredada por los pagos de devolución de IVA a los grupos prioritarios, tercera edad y discapacitados. ¿Heredaron un retraso de cuánto? Desde septiembre se comenzó a acumular esta deuda. Al día de hoy se están haciendo abonos a esta deuda y justamente por eso era importante estas leyes del presidente Noboa. Recibieron ustedes 3 meses, casi 4 de atrasos y ustedes han acumulado 3 meses adicionales durante su gestión. ¿Cuánto es? O sea, los pagos ya están desde noviembre y es importante aquí destacar que también cuando se recibe el gobierno habían apenas $180 millones en la caja fiscal. Entonces, todas las leyes del presidente Noboa justamente están destinadas a obtener los recursos y ponernos al día en esos pagos. No se sienta criticado, director. Yo le estoy preguntando solamente una cifra. ¿Cuánto deben? La deuda alrededor está como de $70 millones. 70 millones. ¿Y cuánto se ha pagado hasta ahora? Se ha venido abonando justamente porque si no esta cifra hubiese crecido significativamente, pero se están haciendo los pagos. Por eso es que, de hecho, cuando asumimos la Administración de Servicios de Rentas Internas, habían $1.000 millones menos en la proyección. Entonces, para eso eran importantes las leyes del presidente Noboa, de la ley de eficiencia económica, la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Y ya usted dice, tenemos una mayor recaudación, tenemos montos importantes que están ingresando, tienen las utilidades del Banco Central que ya les entregaron. Entonces, cuando usted le pregunta al ministro Vega, oye, ministro, ¿cuándo me vas a dar la plata para pagar este atraso, que además es para personas de la tercera edad? ¿Qué le responde?
O sea, ¿Le ha dado una fecha? Se estima que a partir de marzo se ya reactive la economía porque ya entra en vigencia, ya entró en vigencia en febrero la ley de eficiencia económica, la aplicación sobre todo, ¿no? Porque ya tenemos la primera cuota de la autorretención, ya en abril comienza el IVA, entonces ya se van a obtener los recursos con los cuales el gobierno nacional se va a poder poner al día en estos pagos atrasados y heredados. O sea, ¿empieza a ponerse al día o para cuándo ustedes prevén ya poder decir, señores, ya no les debemos, ya hemos cumplido con lo que dice la ley? Debería ser ya marzo o abril que se pongan al día en estos pagos. Director, ¿qué nuevos mecanismos se van a implementar para combatir la evasión tributaria? Bueno, en la evasión tributaria son varios enfoques, ¿no? Tenemos la evasión tributaria internacional, tenemos también evasión aquí a nivel local. En la internacional es importante saber que hemos actualizado el listado de paraísos fiscales. Recientemente se publicó la reincorporación de Albania como paraíso fiscal y otras 3 jurisdicciones, Gibraltar, Georgia y Armenia. Y eso es importante, ¿por qué? Porque hay mucha fuga de dineros desde Ecuador hacia estos paraísos fiscales. Cuando dice mucha fuga, ¿usted tiene claro, tiene la cifra de cuánto dinero se fuga? Estamos analizando, hay estudios que se hacen... no sabe. Es difícil determinar, tenemos estudios preliminares, hay estudios que hace la CEPAL inclusive, porque hay análisis, hay indicios, por eso es que justamente estamos haciendo... Hay indicios, no hay certezas. Hay indicios, y justamente... Está bien, este saquen año vamos... o pongan a quien deban poner director, ese no es el problema. El problema es saber cuál es la información de respaldo con la que se toma una decisión. Usted dice, hay mucho dinero que se fuga, y si les digo cuánto es mucho, entonces me dicen, no sabemos, pero hay indicios, o sea, toman una decisión por indicios y no por certezas. No, en la ley de extinción de dominio se ha delegado, se ha enfocado la tarea del Servicio de Rentas Internas justamente a investigar los activos y operaciones que los ecuatorianos tienen con paraísos fiscales. Al final del año, inclusive, tenemos que hacer un reporte a la Asamblea sobre los hallazgos de estas operaciones con paraísos fiscales. Por eso era importante la actualización de este catastro de paraísos fiscales. Está bien. Ahora, ¿tienen claro cuánto se va en el país? Y le hago esta pregunta, director, porque, por ejemplo, el Foro Económico Mundial dice un valor. La CEPAL dice otro. Unos dicen es el 5% del Producto Interno Bruto, los otros dicen son 7.000 millones de dólares que se evaden en el Ecuador. Ustedes también en el SRI tienen su propia cifra. ¿Cuál es? Bueno, en el Servicio de Rentas Internas tenemos un análisis avalado por el FMI. Son 1.000 millones de dólares en personas naturales y unos 2.000 millones en sociedades. O sea, 3.000 millones de dólares se evaden anualmente. Anualmente, y estamos buscando acortar justamente esa cifra. Hay mucha evasión tributaria. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué tipo de control? El plan de control, le comenté ahora, el monitoreo fiscal de renta a personas naturales 2023. Tenemos planes de control para la economía digital. Hay mucho comercio digital que no emiten facturas. Nosotros en la Ley de Eficiencia Económica establecimos una sanción de hasta 13.800 dólares a aquellos negocios que no emiten facturas. Y los controles, los fedatarios van a hacer compras simuladas en estos negocios digitales. Y estamos haciendo un convenio con las autoridades competentes para incluso llegar a bloquear la dirección IP de estos negocios digitales que no emiten comprobantes. Ok, pero ahí se manejan recursos menores. Está bien, el control a todos, por supuesto, adelante. Pero estos grandes montos que manejan las economías criminales, que manejan los corruptos también, director, no sé, con la UAFE, con la banca privada, por donde fluyen también estos recursos, ¿va a haber algún tipo de cambio en la conducta, en los mecanismos para ser más efectivos? Bueno, efectivamente, nosotros en el Servicio de Rentas Internas revisamos, controlamos la evasión tributaria, pero luego de eso tenemos la evasión tributaria precede al lavado de activos, el contrabando inclusive. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Justamente en los próximos días se va a firmar una unidad que es esta alianza entre el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, la SENAE y la UAFE, justamente para trabajar en forma conjunta para detectar no solo la defraudación tributaria, porque en esta defraudación existen indicios de lavado de activos, los cuales van a ser reportados a la UAFE y a las entidades pertinentes para que continúen con la investigación. Justamente dentro del plan de control vamos a enfocarlo también en el incremento patrimonial no justificado. Tenemos nuestras bases de datos, hemos identificado y todos esos indicios van a ser reportados a estas otras instituciones. ¿Qué tienen identificado? Estamos haciendo un control específico y vamos a tener resultados muy pronto en
incremento patrimonial no justificado. Pero tienen identificados, no sé, qué sé yo, políticos, policías, militares, periodistas, qué sé yo. ¿Qué es lo que han identificado? Bueno, es parte del análisis y al momento lo estamos analizando internamente. Muy pronto, cuando vamos a presentar los resultados en conjunto con estas otras entidades. Muy pronto es cuando. Es para estar a la expectativa. En los próximos días se firma ya la alianza de esta unidad de lucha contra la evasión tributaria y contra el lavado de activos. Sí, pero los resultados, este análisis, esto que han detectado, ¿eso cuándo lo vamos a conocer? Muy pronto. Tenemos que esperar el primer semestre del año, vamos a tener los primeros resultados que podamos comunicarles a ustedes. El Servicio de Rentas Internas, director, su administración, ¿está tomando alguna acción para cobrar la deuda en firme que tiene con el Estado ecuatoriano exportadora bananera Noboa? ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, con respecto a las deudas en general, las deudas en firme de la administración tributaria son cerca de 1.400 millones de dólares y otros 1.400 millones de dólares en deuda impugnada. De esta deuda en firme es preciso recalcar que tiene una antigüedad de más de 10 años. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos hasta donde la ley nos permite para efectuar estos cobros. Y el 94% de la deuda en firme está en procesos de coactiva. Esa es la última instancia que tenemos para el cobro, ya la coactiva. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para recuperar estos valores. Cuando dice está en proceso de coactiva, significa que está en una instancia judicial, que no depende del SRI, sino de la justicia común. Exactamente, ya salió de la instancia administrativa del Servicio de Rentas Internas y depende de la justicia que cobre estos valores a través de la coactiva. ¿Por qué aparece? Y explíquenos, porque esto debe tener seguramente una razón, un motivo, director. ¿Por qué aparece una deuda de casi 90 millones de dólares si en el 2014, quien ocupaba su cargo en aquel tiempo, Carlos Marx Carrasco, él afirmó aquí en Guayaquil que el remate de los bienes incautados al señor Álvaro Noboa había generado 90.3 millones de dólares y que la deuda ascendía en aquel entonces, con multas e intereses, a 104 millones de dólares. Hacemos una resta simple y nos queda pues un saldo de 14 millones. Pero 14 millones es un valor totalmente distinto a los 90 que aparecen hoy en la página web de la entidad que usted dirige. ¿Por qué pasa esto? Bueno, si se refiere específicamente a esa deuda se generó desde el año 2005 al 2009 por un mismo concepto que es un tema técnico de precios de transferencia. Son las glosas por el mismo concepto y del año 2005 se embargan bienes por un monto de 90 millones de dólares, que en valores reales realmente fue como 170 millones que se embargan a esta compañía. Entonces, y el resto queda, y aún así queda un saldo de deuda, que es el que aparece en los sistemas del Servicio de Rentas Internas. Su antecesor, sentado en esa misma silla, nos dijo sobre esa deuda, el SRI ya hizo todo lo que podía hacer. Tomando aquella afirmación, le pregunto, director, ¿usted ya no puede hacer nada entonces? ¿No va a hacer nada porque no puede hacer nada? El saldo de esa deuda se encuentra en firme, entonces se están haciendo todas las gestiones de cobro, se han agotado todos los recursos porque la última instancia es la coactiva. Entonces, y esa deuda está en proceso de coactiva. ¿El saldo de esa deuda es cuánto? El saldo de esa deuda son las que aparecen en los sistemas del Servicio de Rentas Internas, son cerca de 80 millones de dólares. Entonces, ¿qué se canceló con lo incautado? Por eso le decía, se canceló 90 millones de dólares en bienes incautados. Ahí incluso está la Hacienda de la Clementina, están aviones, están varios bienes que se incautaron y aún así quedó un saldo de deuda. Ok. ¿Algún legislador, alguno, de alguna bancada, le ha solicitado a usted información sobre las gestiones que se desarrollan en relación a esa deuda? ¿O son puro show en redes sociales y en entrevistas, pero en la práctica no le han pedido nada? Es que las gestiones están, como le decía, esta deuda... No, yo no le estoy diciendo que no haya hecho gestión, director. Le estoy preguntando si los legisladores que tienen capacidad, facultades fiscalizadoras, ¿le han solicitado a usted información sobre el avance de la gestión o son puro show, pura boca, puro bluff? O sea, no hemos tenido solicitudes específicas, pero la gestión está allí. Estamos haciendo toda la gestión, como le decía, está en proceso de coactiva eso. Es decir, si no han pedido, si no han requerido esta información que usted dice están en capacidad de dar, es que son puro show, puro escándalo, puro bluff. Damián Larco, director general del Servicio de Rentas Internas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin.